Soy Alexa Camila Núñez Martínez. Cuando tenía 14 años trabajé en una fábrica de cartón, armaba cajas y les quitaba el borde y un día tuve un accidente. La asignan a un área donde evidentemente no pueden existir menores, dado que las actividades son peligrosas. Sin explicarle, sin capacitarla, sin absolutamente nada, la ponen con otra compañera de trabajo a mover una máquina que hoy sé que se llama suajadora, es una especie de prensa. Pues mi acción fue empujar la caja y ya cuando pues regresé pues no alcancé a sacar por completa y pues me prensó. Pues vi que me escurría mucha sangre, pero pues estaba como en shock y pues no podía ni hablar, o sea, no. Cuando mi hija tuvo el accidente, ni el propio señor dueño tuvo el valor de decirnos, nos habló por teléfono otra persona, ni siquiera fue él el que nos avisó que mi hija había tenido un accidente. Y pues nos encontramos con la sorpresa que la empresa argumentó una defensa que en laboral es muy conocida, pero yo siempre lo he dicho, muy riesgosa, que es negar la relación laboral que un trabajador te atribuye. Pues se trata de una pequeñita, 14 años aproximadamente, en que ella decide buscar trabajo. Y en ese escenario de búsqueda le otorgan la posibilidad de trabajar en una fábrica donde se desempeña la elaboración de cajas de cartón. Esto a sabiendas, porque así está normado no solamente en un escenario internacional, también en nuestras leyes mexicanas está estrictamente prohibido contratar a menores de 15 años. Y pues obviamente ninguna autoridad hace nada por resolver este tipo de situaciones, entonces no, es muy elevado yo creo que el trabajo infantil en México. Según datos del INEGI, en México hay 1.900.000 niñas y niños entre los 5 y los 14 años que trabajan. El artículo 123 de la Constitución señala que los menores de 15 años no pueden laborar. 2 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años desempeñan ocupaciones peligrosas. De ahí que cuando tenemos la oportunidad de conocer un asunto donde se reclaman consecuencias de esa relación de trabajo, pues tenemos que accionar y propiciar que todo el ambiente bajo el cual se desarrolla ese conflicto pues sea a la luz de lo que no nada más nuestra normatividad nacional, sino también internacional establece, que es propiamente proteger los derechos de los infantes. Yo me enteré de la fábrica porque pues como te comento, mis hermanos ya anteriormente habían trabajado en un tiempo ahí. Pues se hacía decir el dueño de la fábrica, me mandaron a una oficina con él y pues ya me dijo que pues le entregara mi solicitud y que la iba a checar y ya me dijo que pues sí, que me presentara al siguiente día en la mañana, a las 7 de la mañana. No me mencionaron tampoco cuánto me iban a pagar. Me recibió el supervisor de la empresa y pues me dijeron que primero cuando entré me tenía que registrar en una lista de entrada y salida y él mismo igual me indicó qué tenía que hacer. Pegaba cajas de cartón y les quitaba el borde a la misma caja. Ay, sí, eran muchas cajas. O sea, no se acababan. Conforme se van secando, ya nada más las subíamos a tarimas y las acomodábamos. Y ya pues para entregar. Empezando desde que tenía un horario, híjole, ¿no? Sobrehumano, eran 12 horas. En México, alrededor de 500.000 de niñas, niños y adolescentes trabajan más de 48 horas semanales, que es la jornada máxima para un adulto, o no cuentan con horario regular de labores, según el INEGI.
La Organización Internacional del Trabajo afirma que deben eliminarse con urgencia las peores formas de trabajo infantil debido al riesgo que implican para la vida y la salud de las niñas y niños. Y pues en sí pues no descansábamos, nada más podías salir 2 veces al baño y pues sí estaba cansado, sí, eran muchas horas. Pues obviamente eran sin seguridad social porque, no podían darla de alta por la edad que tenía, porque eso implicaba para la empresa pues dar cuenta del trabajo de un menor. Llevaba escasa una semana de trabajo, cuando falta la persona que operaba esta máquina y la asignan a trabajarla. El supervisor me dijo que necesitaban ayuda, una de mis compañeras que sí le podía ayudar a controlar la máquina. Sin capacitarla, a sabiendas que es un área totalmente peligrosa porque los cortes los realiza la máquina con cuchillas sumamente filosas. Era una suajadora. Lo que hace esta máquina es hacer ciertos cortes en el cartón que permiten, posterior a ello, hacer el doblaje. Son 2 placas de metal y cuando se juntan salen las cuchillas para cortar la caja y ya vuelve a abrir y otra vez cierra, salen las cuchillas y abre. Pues nada más era en cuestión de segundos, tenía que tomar la caja y sacarla, tomarla y sacarla. Sin explicarle, sin capacitarla, sin absolutamente nada, la ponen con otra compañera de trabajo a mover una máquina. Pues sí me dio como miedito, porque pues no sabía muy bien cómo se utilizaba. Pues sentí la necesidad de pues hacer caso, ¿no? Porque pues igual no sabía que si me podían regañar o algo así, si me negaba. Bueno, ya ahora como conozco más la máquina, sé que pues ella de su lado tiene unos botones que de ahí pues igual se puede parar la máquina o se apaga por completo. Tienen botones en las orillas que pues igual se apagan por completo, pero pues supongo que como tal pues tampoco los conocía porque pues no había ninguna instrucción más. Mi compañera metió una caja, iba a salir mal el corte. Yo vi de mi lado que pues ella estaba pues muy adentro y pues para evitar que la caja pues saliera mal, se metió. Pues mi acción fue empujar la caja y ya cuando pues regresé pues no alcancé a sacar por completo y pues me prensó. Mi mano quedó pues en medio de las placas, pues vi que me escurría mucha sangre y pues como traía el guante pues no se veía y al momento de quitarlo pues vi pues toda la carne molida, pero pues estaba como en shock y pues no podía ni hablar, o sea, no. Llegó el supervisor y ya fue cuando pues dijeron que me llevaran a la Cruz Roja. No me brindaron ayuda hasta que llegué a la Cruz Roja, nada más pues me trasladaron. Lo único que hicieron fueron taparle la mano para que no siguiera, o sea, apretarle yo creo la mano para que no siguiera sangrando porque ella estaba perdiendo mucha sangre. 2 de los transportistas de las mismas cajas, ellos fueron los que me trasladaron. Uno pues venía de chofer y el otro venía pues como tal recibiendo instrucciones porque yo escuchaba que él venía hablando por teléfono y pues él estaba diciendo al que estaba conduciendo que pues para dónde y qué hacer. Igual pues estaba muy nervioso porque pues igual no sabía cómo reaccionar, yo creo. Me atendió un doctor
y fue el que pues me lavó y me vendó y me dijo que pues tenía que trasladarme porque pues era grave y que pues no había cirujano en ese momento ahí. En ese momento pues estaba pidiendo que le llamaran a mi hermano. Cuando mi hija tuvo el accidente, ni el propio señor dueño tuvo el valor de decirnos, nos habló por teléfono otra persona, ni siquiera fue él el que nos avisó que mi hija había tenido un accidente. Y los que se trasladan inicialmente con la niña son su hermano y su papá, que son los primeros que llegan a la Cruz Roja y pues tratan de averiguar qué es lo que había ocurrido, ¿no? Entonces era muy hermético, según entiendo por lo que ellos estuvieron diciendo. Las personas que estaban con la niña pues solo les decían que había tenido un accidente y no les daban más datos. Y le preguntan, ¿qué te pasó? Ella responde que fue en su trabajo y pues la respuesta de Cruz Roja es canalizarla al Seguro Social. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en un país donde aparejado a una relación laboral pues está la seguridad social y que por tradición quien la brinda es el Seguro Social. No, pues me sentía como pues desconcertada, ¿no? De lo que estaba pasando y pues no sé, me empezó a dar miedo porque Una disculpa por hacerte revivir estos momentos. No sé, es necesario tu testimonio porque con tu testimonio puedes ayudar a otras personas. Yo creo que más que nada de lo que pudiera pasar porque no sabía muy bien en qué situación estaba. Le dieron los primeros auxilios ahí, pero no la pudieron canalizar como debía de ser. Entonces de ahí de la Cruz Roja de Cuautitlán, ellos tampoco les dieron el traslado en ambulancia, no entiendo por qué. La Cruz Roja se negó a darle el servicio a la menor. No, esto es una serie de cosas que uno podría decir, no, caray, no, pues es una ambulancia, nada más llévala a la menor a donde la puedan atender, porque la Cruz Roja dijo que no tenía traumatólogo, que no tenía alguien que pudiera darle la atención o el servicio a la menor, ¿no? Digo, pero desde aquí ya también se ven todas estas conductas dolosas de la empresa. Llévala directo a Lomas Verdes, ¿no? A una clínica especializada. Bueno, el punto es que a la niña no la trasladan en una ambulancia, la vuelven a mover en un carro particular hasta Lomas Verdes, que es en donde ya le dan ingreso, pero me dicen ellos que incluso en el ingreso tuvieron problemas, pues porque obviamente la niña no estaba asegurada y no tenía seguridad social. Me recibieron, me medicaron por el dolor, porque ya cuando llegué sí ya había mucho dolor, ya había pasado como 2 horas, yo creo, del accidente. Y sí, ya pues me dolía mucho. Me metieron a una sala y ya me dijeron que pues que mi cirugía iba a ser a las 6 de la tarde. Cuando entré, el doctor me dijo que pues que la anestesia no iba a alcanzar a dormirme por completo por el dolor. Vi todo, o sea, como me pasaron pues como tal el bisturí y todo, pues, quitaron pues toda la parte que estaba pues dañada y ya después cosieron y ya después me vendaron completamente. Después de que salí de la cirugía ya fue cuando me dormí un rato, que era pérdida del quinto y cuarto dedo y una parte de la mano. A consecuencia de que no la atendieron rápido fue que perdió más, amputaron más la mano de mi hija, porque se fue echando a perder su mano y fue que perdió más. En Lomas Verdes hay agencia del Ministerio Público y pese a la lesión
que sufrió la niña, la institución no le dio vista al Ministerio Público porque el tipo de lesión que llevaba la niña pues no era una caída, ¿no? Era la amputación prácticamente de 2 dedos. Lo que marca la ley además en materia penal es que la institución tuvo que haber dado vista al Ministerio Público para que se abriera una carpeta de investigación y se iniciaran las diligencias. Bueno, el punto es que no se inició absolutamente nada. Opta por llegar también un representante de la empresa, decirle que le van a pagar, pero que por favor no denuncie. Hablé con con la muchacha que mandaron para pagar. Ella llegó, me vio y me dijo que pues iba a pagar mi cirugía, que no me preocupara. Por la noche llegó esta contadora ahí al Seguro Social para volver a tratar de convencerlos para que dijeran que la niña había tenido un accidente en su casa, que se había machucado con una puerta. Pues digo, era un aplastamiento en la mano por una máquina. Entonces, era absurdo, ¿no? Este tipo de accidentes no ocurren en la casa de nadie. Pues yo quise hablar con el señor y no, al otro día en la mañana yo personalmente fui a visitarlo y se negó. Yo le dije que pues lo que estaba pasando y él me dijo que, o sea, como que sí, o sea, sí tuvo un accidente, pero ya la están atendiendo. Te pones a pensar en la recuperación, en lo que va a pasar pues esa personita, ¿no? Y pues así que te hablen de esa manera, pues la verdad es que pues no. Y ya fue cuando yo tomé la decisión de buscar a un licenciado. De hecho, pues el licenciado no lo busqué yo, me apoyó mi papá. Y que obviamente el daño de la niña no solo va a traer como consecuencia la pérdida de 2 dedos, sino que además la mano va a tener una lesión probablemente de por vida, va a quedar rígida esa mano por el tipo de aplastamiento que sufrió la menor en una máquina en su trabajo, ¿no? Pues mi papá estuvo todo el tiempo conmigo en los días que estuve adentro del hospital. Igual cuando salimos, pues fueron por mí, mi familia. Psicológicamente para mi hija ha sido muy difícil esa situación. En lo que es sus actividades y pues es su mano derecha. Pero pues es muy luchona mi hija. Ha echado muchas ganas. Pues había mucho proceso todavía después de que me pasó, pues teníamos que hacer curaciones, rehabilitación y demás, porque pues fue lo que nos dijeron dentro del hospital que se tenía que hacer. En conjunto con mi familia pues platicamos y tomamos la decisión de denunciar. Y esto me parece muy noble, resaltar la labor que tuvo Camila, el valor que tuvo para denunciar lo que sucedía. Y pues nos encontramos con la sorpresa que la empresa argumentó una defensa que en laboral es muy conocida, pero yo siempre lo he dicho, muy riesgosa, que es negar la relación laboral que un trabajador te atribuye. Negaron que pues había trabajado ahí, que pues ellos no me conocían, que yo no había laborado en la empresa. Se negaron totalmente. Las niñas y los niños que sufren accidentes laborales quedan desamparados ante los gastos médicos, la rehabilitación y la posible invalidez, ya que los patrones buscan eludir sus responsabilidades. Camila dará una valiente batalla para no correr con esa suerte. Cuando se dan este tipo de circunstancias como un trabajo infantil, no es necesario que se agote esa etapa que tanto hemos platicado en los foros, una etapa prejudicial, es decir, ir al centro de conciliación, porque dada la violación a los derechos fundamentales, están exentos de agotar esta vía conciliatoria. Entonces, pueden ir de inmediato a demandar en un juicio laboral. En el caso particular, Camila buscó un abogado particular. Enseguida fue que pensamos en lo del licenciado, porque pues a mi hija la amputaron. El día que tuvo el accidente, ese mismo día la amputaron. Yo recibo una llamada como eso de las 10 o de las 11 de la noche por parte de su abuelito. Inicialmente el señor me había dicho que su nieta había tenido un accidente. Cuando lo empiezo a cuestionar que qué clase de accidente había tenido, ya me empieza a decir que se encontraba trabajando en una fábrica y que una máquina le había machucado o prensado la mano. Yo comencé a preguntarles quién la había contratado, cómo había sido esa contratación,
quién la había atendido, porque digo, evidentemente desde el aspecto legal, pues todos estos datos son importantes porque habría que descubrir quién es el responsable de esa contratación de un menor de edad, ¿no? El licenciado desde el principio nos dijo que a lo mejor sí nos íbamos a tardar, pero pues que fuéramos pacientes y pues que todo iba a estar bien. Me pidió pues todos los datos de todo lo que pues me acordara, de todo lo, pues la mínima cosa que pues había pasado. Todos estos datos fueron los que empezaron a dar cuenta de cómo íbamos a armar la demanda y la denuncia, porque no solamente hubo una demanda en materia laboral, sino también en materia penal. Se planteaban dos tipos de acciones en materia laboral. Una de ellas, obviamente, era una solicitud ordinaria para demandar de la empresa el pago de los 3 meses constitucionales que marca la ley, más prestaciones, ¿no? Y por otro lado, la demanda de las cuestiones de seguridad social de la menor, ¿no? Tomamos en cuenta un aspecto muy importante, que fue que ella señaló, aparte de demandar a la empresa, demandó al Seguro Social. La defensa primordial del patrón fue negar relación de trabajo. Y la del Instituto Mexicano del Seguro Social fue que no podía darle las prestaciones reclamadas porque simple y llanamente no podía inscribir a menores de 15 años. Pues yo había estado ahí y pues eran pues las únicas personas que sabían, ¿no?, que había estado en la empresa. El Poder Judicial Federal tenía un órgano especializado en Naucalpan en materia laboral. Estábamos en el primer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales con la magistrada Juana, que fue la que conoció el asunto. Al momento de erradicar la demanda, lo primero que hicimos fue decretar la medida cautelar, que le diera el Seguro Social atención médica y poder continuar con el procedimiento, pero ya bajo la óptica de que la niña ya estaba cubierta en este aspecto de la seguridad social. Autoriza y le ordena al Instituto Mexicano del Seguro Social que continúe dándole la asistencia médica y la terapia emocional que requería la niña, ¿no? La poca atención que tuvo mi hija fue por presión de la jueza. De lo poquito que logró narrar la niña en la demanda fue que no tenía seguridad social, pero esto no evitaba que nosotros proveyéramos cautelarmente que en tanto se resolvía el asunto, es decir, el juicio en todas sus etapas, pues lo primero que teníamos que hacer era garantizarle a la menor que tuviera cubierto este tema de la seguridad social. Lo que estábamos demandando obviamente era una incapacidad permanente parcial en la niña y obviamente inscripción retroactiva y todas las demás prestaciones a las que tiene derecho, ¿no?, con independencia de sus prestaciones ordinarias, que era esta indemnización y el reconocimiento del trabajo por parte de la empresa en el caso de la menor. Y sí, la solicitó, pero es factible en muchos de los casos también hacerlo cuando adviertes esa condición para proteger ese derecho humano, ¿no? En este caso el derecho a la salud, que se concatena con su derecho al trabajo de la niña. Finalmente ella realizó una actividad laboral con las consecuencias que implica, más allá de la edad, pues que si prestó un servicio y sufrió un accidente era necesario protegerla en el ámbito de la seguridad social. No me sorprendió que el patrón incluso negara la relación de trabajo con la menor, porque es lo que se estila, ¿no? Y se estila es decir, no es porque esté configurado en la ley, sino es una defensa que tienen normalmente las empresas para desvincularse con las relaciones laborales. Más en este caso que era una menor de edad, pues obviamente el patrón, cuando da contestación a la demanda, lo primero que hace es negar la relación de trabajo, es más, negar que conocía siquiera a la niña, ¿no? En un juicio ordinario, en un juicio común y corriente, la consecuencia jurídica cuando se opone una defensa de estas es que es el trabajador el que debe demostrar ese vínculo que es negado por el patrón. Pero aquí teníamos una condición de vulnerabilidad. Sabemos, ahí sí bien principio de realidad, que cuando hay un trabajo infantil es un trabajo informal. Y un trabajo informal que es que generalmente no hay recibos de pago, no hay controles de asistencia, no hay herramientas de trabajo en un sentido de
de te doy estas herramientas para que realices la labor. O sea, realmente es un trabajo informal. Hay que rescatar también o resaltar la labor del abogado que planteó todos los elementos que tenía. Y de los elementos que tenía, uno de ellos fue algunos recibos de pago muy sencillos, pero que sí dejaban de manifiesto que le pagaban una cantidad a la menor. Aquí lo extraño fue la contestación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Porque en su primera actuación, al revisar a la niña, lo primero que debió haber hecho es dar vista a la gente del Ministerio Público por el tipo de lesión que tenía la niña. Y obviamente ya de entrada el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo hizo. Y al contestar la demanda, en términos muy particulares, lo que señala el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la menor jamás había sido reportada por el patrón, pero que además ellos no podían darla de alta porque la ley del Seguro Social no permitía dar de alta a menores de edad como trabajadores. Que aunque no lo crean, leí muchas veces la ley y no encontré la prohibición. La ley lo que establece es que si alguien presta un trabajo personal subordinado, se llama relación laboral y por lo tanto genera la obligación del patrón o empleador, ahora con este lenguaje también que debemos utilizar, la obligación de inscribirla al Seguro Social. Entonces, esto fue propiciando una serie de elementos, como te das cuenta, de que se fueron recabando en esa fase escrita para llegar a la fase oral, que ya es cuando interviene el juez. En el caso de Cami, lo que propicié fue que nos colaborara una psicóloga. Sabemos que toda esta legislación que se ha emitido sobre los menores es que ellos pueden ser victimizados o revictimizados. Por lo tanto, es muy importante ahí que cuando nosotros tenemos un asunto donde se van involucrados niños, de inmediato vayamos al protocolo y saber cómo actuar. Y aquí una primera actuación fue buscar una psicóloga que coadyuvara con nosotros para que ella nos llevara al mundo de saber qué pasaba en el escenario de la niña, si era propicio traerla a declarar. Incluso algunas diligencias se hicieron con la intervención de ella, pero fue porque la propia psicóloga me dio el escenario para prepararme y decirme qué podía preguntarle, cómo debía preguntarle, que es un tema muy importante cuando están los menores involucrados, el lenguaje con ellos, ¿no? Nuestra actitud con ellos. Todo este escenario nos lo dan los protocolos y son los que nos permiten llevar el debido proceso ante un escenario de una persona que puede ubicarse en una condición de vulnerabilidad. En la audiencia, estando presentes las partes, realmente yo me apegué a los protocolos de actuación. Solo la menor con la psicóloga estaba en mi oficina. Ella perfectamente escuchó todas las declaraciones. Yo le pregunté en primer orden a la psicóloga si era conveniente que la niña declarara. Ella me dijo que sí. Y esto que generó que se le hicieran preguntas muy sencillas, porque además debemos entender que es una niña. Le pregunté, por ejemplo, cómo era el lugar donde ella trabajaba, que me describiera de forma muy sencilla la empresa donde ella iba a trabajar, su horario, qué hacía cuando llegaba, cuántos días iba, ¿no? Cómo le pagaban, algunas cuestiones fundamentales de la relación laboral, pero que a mí me permitían, en su caso, identificar si verdaderamente era una relación de trabajo. Por lo tanto, son elementos los que recabamos para poder esclarecer y conocer qué fue lo que sucedió. La niña nos describió perfectamente cómo llegaba a la empresa, por dónde pasaba, quiénes eran las personas que estaban normalmente en la puerta. Incluso me describió que había un comedor donde desayunaban, que ella llegaba, se cambiaba, se ponía el uniforme y cerraba el locker y se iba a trabajar. En esta primera audiencia que se tiene en el nuevo sistema es propiamente depuras el procedimiento. Y esto en términos sencillos es provees sobre las pruebas que te ofrecen, es decir, si las admites o las desechas. Y hubo una prueba muy interesante que propuso el abogado de la niña, que era una prueba de inspección. Esta inspección judicial era ir a revisar precisamente las condiciones tanto de seguridad como de la empresa,
para ver además el lugar en donde había ocurrido el accidente la menor, ¿no? Después de que ella me narra este escenario, yo le preguntara a la psicóloga si era posible que me acompañara la menor al centro de trabajo. Ella salió a la diligencia para poder constatar qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando llegamos a la empresa, lo primero que hizo la juez es pedir la lista de las personas que habían ingresado ese día a laborar a la empresa, ¿no? Al final del día son jueces especializados y la verdad es que es muy diferente trabajar con ellos en todos los sentidos, porque es gente que sale a estas diligencias, que se presta a en realidad aplicar el derecho, porque eso fue lo que fue a hacer la juez, a observar. Algo que tendría que hacer la Secretaría del Trabajo lo vino a hacer la juez. Cumplí con lo que me obliga la ley, porque la ley lo que dice que cuando proveas con estas pruebas, sí tienes que citar a las partes, ¿sí? Estaba el abogado en audiencia, por lo tanto sí se informó de que íbamos a llevar esta audiencia. Fuimos al centro de trabajo, pedí el ingreso y fuimos corroborando cada dicho de la niña. Efectivamente, en la entrada había una persona que era la que da el acceso al inmueble. Posterior a ello, a mano derecha estaba un tipo cocineta, estaba el locker del que ella me hablaba y pues tristemente también me identificó la máquina donde había sufrido el accidente. Ya no había duda en cuanto a que efectivamente en esta máquina había tenido lugar el accidente que la niña refirió y que obviamente yo plasmé en esa demanda, ¿no? En el caso en concreto, pues, ¿qué hicimos? Dar vista al Ministerio Público. Evidentemente está incumpliendo, y ahí está en la Ley Federal del Trabajo, se estableció ya un capítulo de conductas que pueden configurar delito, y una de ellas es precisamente contratar a personas menores de 15 años. No es mi cancha, pero pues pasó la vista al Ministerio Público y por otro lado también dar vista a las autoridades administrativas. ¿Qué estamos haciendo? Pues que estos problemas se corten de raíz. Yo siempre lo he dicho, a lo mejor una sentencia resuelve el caso entre dos personas, pero hoy las sentencias pueden ir más allá. Y el ir más allá es pedir la intervención de las autoridades administrativas que tienen la encomienda de realizar visitas e inspección a los centros de trabajo. Aquí fueron dos pruebas también muy relevantes para resolver el asunto, aportados también la primera de ellas por la parte actora, es decir, por la defensa de Camila, y tiene mucho que ver con qué pasó el día del accidente. La trasladaron primero a la Cruz Roja, ahí fue un compañero de trabajo, pero después la llevan al Seguro Social y quien llega y paga es la contadora de la empresa. Y esto está documentado porque como el Seguro Social no la tenía registrada como asegurada, ¿qué pasa en esos casos? El Seguro Social te cobra como si fuese cualquier hospital y obviamente extiende el recibo y el recibo se le otorga a la contadora de la empresa. Entonces este fue un elemento muy trascendental también para esclarecer los hechos, porque la defensa no es mi trabajadora, pero jamás se explica por qué la contadora tomó participación el día del accidente que sufrió Camila. Ellos no negaron en el caso de la contadora que efectivamente habían hecho los pagos porque no podían, teníamos los recibos que habíamos obtenido del Instituto Mexicano del Seguro Social de los pagos que se hicieron en favor de la niña y obviamente no fueron sus papás, fueron estas personas. Y la otra prueba importante fue la pericial en medicina, que siempre que haya un reclamo de reconocimiento de una enfermedad que es consecuencia de un accidente o del ambiente laboral, se convierte en una prueba idónea para demostrar qué tanta afectación tiene la persona por esa enfermedad o por ese accidente, pero además para conocer el origen. Fue muy importante porque de acuerdo a lo que nos expuso el perito médico, conocimos que el traumatismo que generó esa pérdida de la niña de los 2 dedos no pudo haber sido por otro instrumento que como es la máquina cortadora. Porque ellos, si bien es cierto, no les consta el hecho, pues ellos tienen el conocimiento para determinar qué tipo de objeto fue el que provocó esa lesión.
Se basan en lo que es los hechos, ¿no? O sea, en lo que pasó realmente, en la ayuda para mi hija, que siempre fue tratar de apoyarla, de sacar ese caso, ¿no? Porque ese fue un caso muy difícil porque mi hija pues era menor de edad. Desahogadas todas estas pruebas que tuvieron lugar, pues obviamente vino la sentencia y la sentencia evidentemente condenó a la empresa y condenó al Seguro Social para que a la niña el Seguro Social identificara su lesión como una incapacidad permanente parcial y obviamente le diera la pensión correspondiente por el tipo de lesión al 34%, que fue como se la calificó el perito en la audiencia en el juzgado, y le otorgaron el 34% a la menor, ¿no? Una vez que se dicta la sentencia por parte de este Tribunal de Asuntos Individuales en Naucalpan, pues obviamente el Seguro Social y la empresa se inconforman con la sentencia. El Seguro Social seguía montado en el hecho de que no podía dar de alta a un menor de 14 años y el patrón, pues obviamente bajo la perspectiva de que no contrató a la niña, ¿no? Viene el amparo, y este amparo es resuelto por un tribunal colegiado en materia laboral en Toluca, y el tribunal confirma la sentencia de la juez y ahorita estamos en el procedimiento de ejecución de esa sentencia que se dictó en el tribunal unitario. Me sentí muy bien, muy contenta, pues después de tanto tiempo esperándolo y pues bien, feliz, contenta de que pues haya salido todo bien. Yo aplaudo mucho la valentía de Camila de llevar al juicio el problema que se presentó. Desafortunadamente es algo muy doloroso, como es una pérdida física, pero pues esto puede servir de ejemplo para muchas personas que se encuentran expuestas, porque reitero, los números no engañan, ¿no? Ahí están datos muy documentados de que hay una gran parte de la población que desempeña trabajo infantil. Igual quisiera animar a las personas a que si tienen algún problema o algo que parecido a lo que le pasó a mi hija, que se animen a levantar la voz. Que denuncien, de que realmente vean el sistema laboral, vean al Poder Judicial de la Federación como el mecanismo o la instancia a donde debemos acudir cuando haya una afectación de derechos, en este caso en concreto pues de un trabajo infantil, ¿no? Que a lo mejor y no sabe uno realmente si vas a ganar o si vas a perder, pero yo siempre creí en que la verdad siempre gana, ¿no? Simplemente que vayas avanzando con la verdad. Siempre nuestro caso fue así, por eso es que yo también igual creo que el caso de mi hija también tiene una buena resolución. La magistrada Juana, hoy juez de tribunales laborales, pues obviamente es una persona no solamente con la experiencia que se requiere, sino también por la parte humana, ¿no? Siempre estuvo al tanto del caso de mi hija, en defenderla, pues, en que no vaya a haber abuso en cuestión a ese tipo de casos, en que ella es menor. Porque en todo momento lo que hizo fue no solo reconocer esta necesidad del menor a un derecho de su trabajo, sino también esta parte humana, ¿no? Esta parte sensible de poder hablar con la niña, de explicarle qué estábamos haciendo. Incluso la sentencia que le dicta a ella fue una sentencia especial. O sea, a nosotros nos dio la sentencia normal en un asunto laboral, pero a ella le desglosó una sentencia que pudiera entender, la metió a su oficina, se la explicó, se la leyó, y obviamente pues esto habla mucho de un juez, ¿no? Y habla mucho de este profesionalismo que tiene el Poder Judicial Federal para tratar este tipo de asuntos. Se le expuso que el trabajo infantil estaba prohibido en México, pero que ante una vulneración de esa disposición pues estaba la posibilidad de que encontraran ellos justicia
Por eso para mí fue muy importante buscar las palabras para transmitirle a la niña que, si bien es cierto ya había enfrentado ese problema, pues que tenía mucho camino por delante. Voy a ordenar que el patrón te pague una cantidad de dinero porque no debió tenerte como trabajadora debido a tu edad. He decidido que el Seguro Social te otorgue de manera mensual una cantidad de dinero y atención médica por siempre, pues es un derecho que tú tienes por haber trabajado. A pesar de tu accidente, tienes un futuro esperando por ti, el cual debes ir construyendo día con día. Solo te pido que le eches muchas ganas a lo que hagas, ya que la lesión que sufriste no debe limitarte para alcanzar tus sueños. Juana Fuentes Velázquez. Te motiva, ¿no? A seguir y echarle ganas y pues no detenerte. Siento que siempre le ha importado mucho lo que yo siento. He platicado muy poco con ella, pero en todo momento pues me ha dicho que pues si en algún momento me siento mal o alguna otra cosa, pues que le avise y está en toda la disposición de pues ayudarme. Bueno, ahí está nuestra labor de jueces, que nos debemos también a la sociedad, que el Poder Judicial no únicamente ha preparado jueces de legalidad, que estamos inmersos en un sistema de capacitación constante sobre el respeto a los derechos humanos. Si bien es cierto, hay una constante de desarrollo de trabajo infantil, está prohibido, finalmente está prohibido. Y que el Poder Judicial lo que busca aquí es que cuando esa prohibición se rompe o se incumple, que vean que está el mecanismo jurisdiccional, es decir, que deben demandar en juicio para que podamos precisamente en el caso en concreto pues hacer esta protección para quienes estén inmersos en una situación de desventaja, en una situación de violación de derechos. Me siento muy agradecida con la jueza Juana y con mi licenciado y con mis familiares que pues siempre han estado al pendiente y apoyándome. Pues yo creo que ha sido un alivio para toda mi familia. Y pues gracias a Dios mi hija, pues ahorita pues ya llevamos algo ganado del caso de ella. Que pues faltan muchas cosas, faltan todavía muchas cosas para terminar, pero pues vamos avanzando y agradeciendo a las personas a la jueza Juana y a mi licenciado, el licenciado Ángel, que siempre ha estado en apoyo con nosotras, está pendiente de nosotras. Si no hubiera sido, como te vuelvo a repetir, por ellos, yo creo que no. Mi caso hubiera sido uno más de lo que han pasado dentro de la empresa. Y pues mi hija hubiera quedado sin el apoyo ni nada de lo que ella necesita. Lo ideal en mi sentencia, ¿qué sería? Que no se dé el trabajo infantil. No es el escenario que yo busco al sentenciar, sancionar a aquel patrón que contrató niños, no. Mi proyección que yo busco en una sentencia así es que no se desarrolle el trabajo infantil. Nos debemos de atrever a levantar la voz porque pues si no seríamos uno más de los casos que pasan en todo el mundo, ¿no? Aquí viene la reflexión que generan este tipo de asuntos. No es el llamado a la sociedad nada más de demanden cuando adviertan una situación así, sino también es el llamado a nuestra sociedad de no contraten niños, ¿no? No propiciemos una violación a un derecho fundamental que es la protección de la infancia. Yo creo que un México o un país será mejor el día que no haya un solo niño trabajando. Y esto pues es una encomienda que tenemos todos, pero me parece que desde nuestra trinchera está ahí, está en la sentencia, está buscando que se difunda, que sepa la sociedad. Pues sí es largo, es cansado, es tiempo, es dinero, pero las cosas se van acomodando. Y Dios te pone personas en el camino que te pueden ayudar y que puedes salir avante las cosas las resoluciones de los problemas que pueden pasar dentro de ese lapso de tiempo. Para mí ha sido pues muy buena la atención que a nosotros nos han dado, tanto la jueza como mi licenciado, pues
Ellos fueron la base de lo que llevamos avanzado. Pues sí, a mi opinión creo que sí hemos recibido justicia. Ella es muy fuerte, es una niña muy fuerte, estoy muy orgullosa de ella. Ella es una niña, para mí, la más fuerte que pueda haber, porque nos ha demostrado a la familia que pues se pueden hacer muchas cosas. Nos ha unido, hemos seguido adelante, hemos seguido con su proceso y todo, y ahí estamos, en pie de lucha, lo que venga y fuertes. En algún momento pues sí, se detuvo, estuvo triste, estuvo deprimida, pero pues ya ahorita ya se incorporó a sus actividades. Pues va al gimnasio, le gustan los caballos, sale con sus amigos. Lo básico ahora sí que es los chavos de ahora. Quiero seguir estudiando y pues preparándome, y quiero estudiar Derecho, porque yo creo que muchas veces hay muchas injusticias hacia todas las personas. Entonces, pues me gustaría ayudar. Esa es la huella que debemos dejar, porque a su vez va a ser lo que genere confianza en la sociedad. Este principio que históricamente se empleó por los juzgadores, de que hablábamos a través de nuestras sentencias, hoy a través de estos espacios lo que queremos es precisamente que esas sentencias transmitan esa seguridad a la sociedad, o a quienes tengan un problema de esta naturaleza, que sepan qué hacer, dónde acudir, y que se sientan seguros de que vamos a proteger sus derechos en toda la dimensión de la palabra, que no es quedar bien con esa sentencia, sino más bien transmitir que esto es lo que te puede brindar el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Un escenario no de legalidad, sino de justicia.